Hay verdades que uno aprende muy tarde en la vida y una de ellas es esta: no todo se cuenta. No porque la gente sea mala, no porque haya que vivir desconfiando, sino porque hay cosas que si se hablan antes de tiempo se debilitan. Hay procesos que si se exponen demasiado pronto se contaminan y hay semillas que si se muestran antes de brotar no florecen. Yo he visto personas talentosas fracasar no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Y también he visto personas aparentemente comunes lograr grandes cosas porque supieron guardar silencio. Lo aprendí entre los japoneses, que son maestros de la discreción, y entre los latinoamericanos, que a veces hablan demasiado, tan rápido y tan alto, que asustan a sus propios sueños. Hay 5 cosas que uno debe mantener en secreto si quiere tener éxito, paz y propósito. 5 cosas que no se cuentan a cualquiera porque son delicadas, frágiles, sagradas. Y la primera es esta: tus planes antes de que estén listos. Pero hoy no quiero explicarlo todavía, hoy quiero preparar el terreno, porque para entender por qué uno debe guardar silencio, primero hay que comprender algo más profundo. El silencio no es escondite, es disciplina. Cuando uno es joven cree que contar todo genera apoyo. A veces sí, a veces no. La verdad es que muchas veces cuando uno comparte demasiado rápido, lo que recibe no es apoyo, sino duda. No es ánimo, sino comparación. No es fuerza, sino miedo ajeno. Y el miedo de otros, si uno no tiene cuidado, puede convertirse en el miedo propio. Un día, un joven en una conferencia me dijo: Kenji, siempre que cuento mis sueños, la gente me apaga. Mary, y yo le respondí: no te apagan, te están mostrando dónde debes guardar silencio. Hay conversaciones que uno tiene que aprender a convertir en oración. Hay ideas que uno debe escribir, no publicar. Hay proyectos que uno debe cultivar, no anunciar. Porque el éxito no se construye en la multitud, se construye en lo íntimo. En Japón se dice: el bambú crece 7 años debajo de la tierra antes de asomarse 1 centímetro. 7 años en silencio, 7 años sin aplauso, 7 años sin reconocimiento, 7 años que nadie ve. Pero cuando finalmente brota, crece más rápido y más fuerte que cualquier árbol. El éxito humano es igual. Lo que nadie ve es lo que sostiene lo que todos admiran. Por eso, cuando uno empieza un camino hacia el éxito, el silencio es protección. Protege la energía, protege la claridad, protege la identidad. Porque cuando uno cuenta demasiado, empieza a escuchar opiniones que no pidió, críticas que no necesita y juicios que no construyen. Y no es falta de confianza, es inteligencia emocional. Es entender que no todo el mundo sabe cuidar lo que todavía es frágil en uno. La segunda cosa que uno debe guardar en secreto, aunque tampoco la desarrollaré todavía, es tu vida espiritual. No porque sea vergonzosa, sino porque es íntima. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. La tercera cosa que debe guardarse es tu proceso de sanación. No porque no puedas hablarlo, sino porque hay heridas que sanan mejor sin tanta mano externa tocándolas. La cuarta cosa es tus actos de bondad. El bien no se presume, se vive. Y la quinta es la más delicada, tu dolor más profundo. No para esconderlo, sino para protegerlo de quienes no podrían comprenderlo. Pero cada una la desarrollaremos más adelante. Quiero que hoy te quedes con una imagen: el silencio como un jardín donde tus decisiones crecen sin ruido. No es aislamiento, no es distancia, es madurez, es entendimiento, es respeto por lo que estás construyendo. Porque cuando uno empieza a hablar menos y a escuchar más, descubre una verdad poderosa. Mucha gente opina, pero poca entiende. Mucha gente juzga, pero poca acompaña. Mucha gente critica, pero poca edifica. Y para llegar lejos, uno necesita más edificación que opinión. Cuando yo empecé a dar conferencias, cometí un error que muchos cometen. Contaba mis proyectos demasiado pronto. Y siempre aparecía alguien que decía: pero eso es muy difícil. Eso no va a funcionar. Eso nadie lo va a ver. Y en ese tiempo yo escuchaba
y me debilitaba hasta que aprendí algo que cambió mi vida. No todo lo que escuchas es para ti y no todo lo que piensas debes decirlo. El silencio es una forma de respeto propio. Callo no porque no pueda hablar. Callo porque estoy construyendo. Callo no porque tema el juicio. Callo porque protejo mi visión. Callo no por desconfianza. Callo porque aprendí que lo sagrado necesita espacio. Hay quienes todavía creen que ser transparente es contarlo todo. No, ser transparente es ser honesto, no indiscreto. Aprender a guardar en secreto lo que importa es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Porque el alma, igual que la semilla, necesita oscuridad para germinar. Y con esto quiero empezar el viaje de este contenido. Nos adentraremos en esas 5 cosas que si sabes guardar, te harán más fuerte, más profundo, más sabio y más exitoso. No por magia, sino por coherencia. Si conoces a alguien que ha sido herido por hablar de más, compártele este mensaje. La vida no solo nos enseña a hablar, también nos enseña a callar. Hay una razón por la que tus planes deben mantenerse en silencio mientras apenas están naciendo. No es superstición, no es miedo, es protección, es disciplina, es estrategia emocional, porque los planes, cuando apenas son semillas, todavía no tienen raíces. Y todo aquello que no tiene raíces puede arrancarse fácilmente. En Japón, cuando alguien está aprendiendo un oficio, su maestro no le permite hablar de su avance durante meses. No es por control, es porque los japoneses entienden algo que en Latinoamérica solemos olvidar. Lo que se dice antes de tiempo se debilita. El maestro sabe que cuando el discípulo habla demasiado pronto, lo que busca no es compartir, es validar. Y la validación externa es un veneno muy dulce. Cuando uno necesita aprobación para empezar, deja de construir desde la convicción y empieza a construir desde el miedo. Por eso tus planes no deben publicarse, deben cultivarse. Muchos proyectos mueren no por incapacidad, sino por exposición prematura. Mueren porque la gente opina, mueren porque alguien se ríe, mueren porque otro proyecta su miedo, mueren porque uno mismo empieza a dudar. Yo he visto personas talentosas revelar sus sueños con tanta ilusión que no se dan cuenta del peso que están entregando al hacerlo. Se lo cuentan a alguien que no sabe escuchar, que no entiende procesos, que no distingue entre un sueño y una locura. Y basta un comentario pequeño para que el alma se desordene. ¿De verdad crees que puedes? Eso ya lo intentó fulano y fracasó. Para tu edad eso ya no sirve. Eso no deja dinero. ¿Quién te crees? Y usted que estaba firme empieza a temblar. No porque su sueño sea débil, sino porque expuso su semilla a la tormenta equivocada. A veces la gente no te apoya no porque no te quiera, sino porque no es su visión. No es su sueño, no es su misión. Y pretender que entiendan algo que Dios puso en tu alma y no en la de ellos, es injusto para ti y para ellos. Por eso tus planes deben ser tus planes, privados, sagrados, protegidos hasta que estén listos. Y aquí viene una enseñanza profunda. Cuando tu plan está en silencio, tú eres el único que lo alimenta. Cuando tu plan se hace público, todos empiezan a alimentarlo o a drenarlo. Hay quienes creen que hablar de sus planes los hace más reales, pero la verdad es al revés. Lo que hace real un plan es la acción, no la palabra. La constancia, no la audiencia, la disciplina, no la aprobación. Cuando yo era joven cometí un error muy común. Contaba mis proyectos antes de tiempo. Era mi manera de sentirme acompañado. Pero un día, un señor mayor, de esos sabios silenciosos, me dijo: «Calla un rato, muchacho. El ruido agota más que el trabajo». Y tenía razón. Hablaba tanto de lo que iba a hacer que dejaba poca energía para hacerlo. Hablaba tanto que dispersaba. Hablaba tanto que empezaba a dudar. Fue Japón quien me enseñó a trabajar antes de hablar, a construir antes de anunciar, avanzar antes de explicar.
a guardar silencio cuando la raíz todavía estaba creciendo. Un día, en una empresa japonesa escuché una frase poderosa. Si lo dices antes de tiempo, no será tuyo. Y aunque sonaba exagerado, después entendí que se refería al poder de la intención. Cuando uno habla demasiado pronto, dispersa la fuerza. Cuando uno calla, concentra la fuerza. Por eso el éxito tiene un componente espiritual. No todo lo que nace en tu alma debe exponerse a la opinión pública. Hay cosas que Dios te reveló para que las construyas, no para que las expliques. ¿Cuándo entonces se debe hablar? Cuando esté listo, cuando tenga forma, cuando no pueda romperse con una opinión ajena, cuando ya no dependa emocionalmente del aplauso, cuando el sueño tenga raíces suficientes para sostenerse solo. Tu plan debe mantenerse en secreto hasta que sea más fuerte que tu duda, hasta que tu disciplina lo sostenga, no tu emoción, hasta que tu silencio lo proteja, no tu necesidad de contarlo. Y quiero decirte algo que quizá alivia tu corazón. No tienes que justificar tu silencio, no tienes que explicar por qué no cuentas todo, no tienes que pedir permiso para proteger tu visión. El que está construyendo no debe dar explicaciones. El que está soñando no debe hacer ruido. El que está sembrando no debe distraerse. Al final, tu plan no necesita ser anunciado, necesita ser vivido. Solo eso. Y si conoces a alguien que se desgastó por hablar demasiado pronto, compártele este mensaje. A veces lo que destruye un sueño no es la falta de talento, sino el exceso de ruido. La segunda cosa que uno debe mantener en secreto es su vida espiritual. Y quiero decir esto con delicadeza, pero también con firmeza. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. Pierde profundidad cuando se convierte en argumento. Pierde intimidad cuando se convierte en competencia. La vida espiritual no es para mostrar, es para sostener. No es para impresionar, es para fortalecer. No es para demostrar, es para transformar. Muchas personas hablan de su espiritualidad como si fuera un trofeo. Otros la publican como si fuera una campaña. Otros la comparan como si hubiera niveles, yo soy más espiritual que tú. Y no se dan cuenta de que lo espiritual no necesita aplauso, solo necesita silencio. En Japón, la espiritualidad es invisible. Nadie presume que medita. Nadie presume que ora. Nadie presume que agradece. Nadie presume que ayuna. Se hace, se vive, se encarna, porque entre ellos entienden algo esencial. Lo sagrado pierde su esencia cuando se vuelve ruido. Mientras vivía allá, me llamó la atención que en algunos templos está prohibido tomar fotografías. No es por turismo, no es por control. Es porque hay momentos que deben experimentarse, no capturarse, porque la presencia se diluye cuando uno está preocupado por mostrarla al mundo. Y así es la vida espiritual. Cuando uno la expone demasiado, se debilita. Cuando uno la guarda, se fortifica. Yo he conocido personas profundamente espirituales que jamás lo dicen con palabras. Uno se da cuenta no por lo que hablan, sino por cómo viven, cómo respiran, cómo escuchan, cómo perdonan, cómo reaccionan, cómo tratan al que no les puede ofrecer nada. La espiritualidad verdadera no necesita publicidad, se nota, pero hay un riesgo grande hoy en día, convertir la vida espiritual en contenido, en marketing, en identidad pública. Y cuando la espiritualidad se convierte en exhibición, deja de ser espiritual y se convierte en personaje. Por eso digo que esta es la segunda cosa que uno debe mantener en secreto. No para esconder a Dios, no para ocultar la fe, sino para proteger la pureza del encuentro. Hay momentos en la vida que son demasiado profundos para compartirlos. Ese día en el que uno lloró en silencio y sintió que algo lo sostenía. Ese día en el que uno pidió ayuda con el alma en los huesos y la ayuda llegó. Ese día en el que uno sintió una luz que no sabe explicar. Esos momentos no se cuentan. Se guardan en el corazón porque son altar, no discurso. Son raíz, no adorno. Una mujer en una conferencia me dijo, Kenji, yo quiero contarle a todo el mundo lo que Dios hizo por mí. Y yo le respondí, cuénteselo,
pero no lo use. Porque cuando uno usa lo espiritual como argumento, pierde el espíritu. Lo espiritual se comparte desde la humildad, no desde la presunción, desde el amor, no desde la imposición, desde el ejemplo, no desde la propaganda. Por eso, cuando uno cuida su vida espiritual en secreto, algo maravilloso ocurre. La fe se vuelve íntima, profunda, real. La conexión se vuelve constante y no dependiente de testigos. Se vuelve guía, se vuelve brújula, se vuelve compañía. Muchas personas pierden su vida espiritual porque la convirtieron en ritual público, pero nunca en conexión privada. Y cuando el público desaparece, desaparece su espiritualidad también. Lo que compartes se comparte desde la abundancia, no desde la carencia. Lo que guardas se guarda para fortalecer la raíz. Cuando uno tiene 15 años de vida espiritual profunda y silenciosa, nadie lo sabe, pero todos lo sienten. La paz se nota, la coherencia se nota, la humildad se siente, la presencia se percibe, la sabiduría se huele. Y algo más, la vida espiritual debe protegerse porque es vulnerable. ¿Sí? ¿Vulnerable? Cuando uno ora con sinceridad, el alma queda suave. Cuando uno se encuentra con Dios, el corazón queda abierto. Y si uno expone eso al mundo sin cuidado, hay personas que pueden herir lo que uno aún está aprendiendo a nutrir, no porque sean malas personas, sino porque no es su proceso, no es su sensibilidad, no es su momento. Por eso, proteger lo espiritual es proteger la salud emocional. No hay nada malo en compartir lo que uno cree, pero hay mucho riesgo en compartir cómo vive lo que cree. Eso es íntimo, eso es sagrado, eso es secreto. La vida espiritual no es un escenario, es un refugio, y el refugio solo cumple su función cuando es íntimo. Por eso, te digo con cariño, guarda tu vida espiritual en tu corazón. Protégela, cuídala, vívela. Permite que crezca hacia adentro, no hacia afuera, para que cuando hables, tu palabra no suene fuerte, suene verdadera. Si conoces a alguien cuya fe se debilitó por el ruido externo, compártele este mensaje. A veces, lo que la fe necesita no es más gente mirando, es más silencio acompañando. La tercera cosa que debes mantener en secreto es tu proceso de sanación. Y esto es delicado, porque en nuestra cultura nos enseñaron que sanar es contarlo todo, que sanar es hablar, repetir, explicar, exponer. Pero la sanación verdadera es un acto mucho más íntimo y silencioso de lo que nos hicieron creer. Lo que estás sanando dentro de ti aún es frágil. No está listo para el juicio, no está listo para la opinión, no está listo para el análisis externo. Porque lo que está en reparación necesita suavidad, no ruido. Cuando uno empieza a sanar, el alma se vuelve vulnerable. Es como una herida recién suturada. Cualquier mano brusca puede abrirla. Cualquier comentario ignorante puede sangrarla. Cualquier crítica puede infectarla. Por eso la sanación debe protegerse del exterior. No porque sea un secreto vergonzoso, sino porque es un proceso sagrado. En Japón, cuando un objeto de cerámica se rompe, no se expone inmediatamente. Se aparta, se limpia, se evalúa. Y recién cuando el artesano está listo, aplica la técnica del kintsugi, unir lo roto con oro. Pero nadie interrumpe ese proceso. Nadie opina sobre cómo debería pegarse. Nadie juzga si el objeto debió romperse o no. Nadie cuestiona el tiempo que toma, porque todos entienden que lo que se está reparando debe ser tratado con honor. A veces nosotros no nos tratamos así. Queremos explicar nuestro dolor, queremos justificar nuestro cansancio, queremos contarle a todo el mundo por qué sufrimos. Y lo hacemos para no sentirnos solos, pero esa exposición puede ser una trampa. No todo el mundo tiene la sensibilidad para sostener un alma en reparación. No todo el mundo tiene el silencio para escucharte sin juzgar. No todo el mundo tiene la madurez para entender tu proceso sin contaminarlo con su miedo. Hay personas que cuando les cuentas tu proceso de sanación, en vez de ayudarte, te llenan de ansiedad. ¿Todavía estás en eso? ¿Por qué no superas ya? ¿No será que estás exagerando? ¿Y si en realidad no tienes nada? ¿Y si te estás victimizando? Y tú
que estaba reparando una grieta, terminas enfrentando un derrumbe emocional que no necesitabas. Por eso digo que la sanación no se expone, se cuida. Sanar no exige público. Sanar no exige testigos. Sanar exige silencio, exige tiempo, exige profundidad. Cuando alguien se está reconstruyendo, lo primero que necesita es respeto. Respeto por sus tiempos, respeto por sus heridas, respeto por su sensibilidad, respeto por su historia. La exposición temprana roba ese respeto. Y quiero decir algo, con amor, pero también con fuerza. Hay personas que disfrutan más de escuchar tu herida que de ver tu recuperación. Personas que solo quieren saber por curiosidad, no para acompañar. Personas que no buscan ayudarte, buscan información. Y cuando uno está sano puede manejar eso. Pero cuando uno está sanando, uno no tiene esa fuerza. Por eso tu proceso es tuyo, tu dolor es tuyo, tus lágrimas son tuyas, tu reconstrucción es tuya y debes protegerla como se protege un jardín que recién está brotando. Sanar no significa contarlo todo. Sanar es trabajar en silencio hasta que tu alma pueda hablar sin romperse. Sanar es convertir el dolor en sabiduría y la sabiduría no se anuncia, se encarna. Sanar es perdonarte y el perdón propio es un susurro, no un grito. Sanar es volver a confiar, pero primero contigo, no con otros. Yo he visto personas que sanaron más rápido cuando dejaron de explicarle al mundo lo que sentían. Y he visto otras que nunca lograron sanar porque querían que todos entendieran lo que ni ellas mismas habían terminado de comprender. Un hombre en una asesoría me dijo, Kenji, me siento peor desde que hablo con tanta gente sobre mi proceso. Y yo le respondí, es que tu herida no necesita ruido, necesita descanso. Ahí es, la reconstrucción emocional es igual que la física. Si tocas mucho la herida, no cicatriza. Cuando la sanación madura, cuando realmente se consolida, cuando ya tiene raíces, cuando ya no se quiebra con cualquier viento, ahí sí podrás hablar de ella si lo deseas. Pero ya no hablarás desde el dolor, hablarás desde la luz, no desde la herida, desde la cicatriz. Y la cicatriz, al contrario de la herida, ya no duele, enseña. Sanar es permitirte volver a ser. Pero volver a ser requiere un encuentro profundo contigo mismo. Y ese encuentro no siempre necesita espectadores. Si conoces a alguien que está tratando de sanar en medio del ruido, compártele este mensaje. Tal vez no necesita consejos, tal vez solo necesita silencio. La cuarta cosa que debes mantener en secreto son tus actos de bondad. Y esto sorprende a muchos, porque crecimos en una cultura donde todo lo bueno que hacemos queremos contarlo, publicarlo o anunciarlo, pero hay una verdad antigua que nunca pierde vigencia. Lo que es verdaderamente sagrado se hace en silencio. Lo he visto en Japón una y otra vez. La bondad más profunda no hace ruido, no busca aplausos, no desea reconocimiento. La bondad verdadera no lleva micrófono, lleva intención. Cuando yo era niño, mi padre me repetía una frase que con el tiempo se convirtió en una brújula para navegar la vida. Lo que haces para que te vean pierde su fuerza cuando te ven. Tardé años en entenderlo, pero cuando finalmente lo comprendí, algo cambió en mí, porque la bondad que necesita ser anunciada para sentirse válida deja de ser bondad. Se convierte en estrategia, en marketing emocional, en un intento desesperado por llenar vacíos internos. Un día, mientras trabajábamos en un barrio de Bogotá, un joven se me acercó y me dijo, Kenji, yo ayudé a una familia y nadie me agradeció. Ni siquiera lo mencionaron. Yo le respondí, si estabas buscando agradecimiento, no estabas ayudando, estabas negociando. La bondad no se negocia. La bondad se entrega y lo entregado desde el corazón no necesita eco, porque su recompensa no viene de afuera. En Japón hay una expresión hermosa, Okage-sama de. Significa algo así como, gracias a lo que no se ve, hoy estoy bien. Es reconocer que detrás de cada logro, de cada paso, de cada victoria, hay manos invisibles que nos sostuvieron sin pedir nada a cambio. A veces fueron nuestros padres, a veces un maestro,
a veces un vecino, a veces un desconocido, a veces alguien que jamás supimos quién era. Y yo me pregunto, ¿no será que tú estás llamado a ser esa mano invisible para alguien? ¿No será que tu vida tiene el honor de ser un puente silencioso para los demás? ¿No será que tu mayor acto de bondad será justamente aquel del que nadie se entere? Hay personas que ayudan para sentirse superiores, otros ayudan para no sentirse culpables. Otros ayudan porque tienen miedo a ser vistos como indiferentes y otros ayudan porque simplemente aman. La diferencia es clara. Cuando ayudas desde el ego, necesitas testigos. Cuando ayudas desde el alma, necesitas silencio. El silencio purifica la intención. He visto cosas hermosas que jamás aparecerán en redes sociales. El joven que lleva comida a la abuela del barrio sin que nadie se lo pida. El hombre que paga la deuda de un vecino sin dejar su nombre. La mujer que ora por alguien que la hirió. El padre que sale de madrugada a trabajar sin contarle a nadie el cansancio que carga. La madre que se traga sus propias lágrimas para darle fuerza a su hijo. Esos actos no salen en fotos, no generan likes, pero construyen mundos, unen pedazos de almas, transforman generaciones. En cambio, cuando la bondad se convierte en espectáculo, se vacía, la motivación se diluye, la energía espiritual se contamina y la acción pierde su peso interior. Jesús alguna vez dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Los japoneses lo interpretan de otra manera, pero llegan al mismo punto. La generosidad es más poderosa cuando no busca testigos, porque cuando ayudas en silencio, algo profundo sucede en tu corazón. Tu alma se expande, tu orgullo se reduce, tu espíritu se fortalece, tu carácter se pule y la vida te devuelve multiplicado lo que entregaste sin ruido. No porque sea un intercambio, no porque sea una recompensa divina, no porque exista una fórmula secreta del universo. No, es más simple. El bien que das en silencio te construye por dentro. Y cuando estás construido por dentro, el éxito te encuentra sin que tengas que perseguirlo. En Colombia, México, Japón, donde voy, siempre es lo mismo. Las personas que hacen el bien sin anunciarlo se vuelven más fuertes, más profundas, más estables emocionalmente. No viven dependiendo del aplauso, no viven mendigando gratitud, no viven esperando aprobación, viven libres. Y la libertad es uno de los ingredientes principales del éxito. Un alma libre actúa mejor. Un corazón libre decide mejor. Una mente libre crea mejor. Por eso, tus actos de bondad deben permanecer en secreto, porque si los haces para demostrar algo, pierden su esencia. Pero si los haces desde el amor, entonces se vuelven una semilla que germina sin que tengas que verla. El éxito no es un aplauso. El éxito es una consecuencia. Y una de sus raíces más profundas está en las cosas buenas que haces cuando nadie te está mirando. Así que cuida tu intención, cuida tu corazón, cuida tu silencio. Haz el bien, hazlo igual, hazlo siempre, pero hazlo sin anunciarlo, porque la bondad verdadera también necesita privacidad para florecer. La quinta cosa que siempre debes mantener en secreto es tu fortaleza espiritual. Y cuando digo espiritual, no hablo solamente de religión. Hablo de aquello que te sostiene por dentro cuando el mundo por fuera se cae. Hablo de esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo cuando nadie más está ahí. Hablo de esa voz que te acompaña cuando piensas que no puedes más. Hablo de ese vínculo con lo divino, con la vida, con el propósito, que no necesita testigos porque es sagrado. En Japón, la espiritualidad no se grita, se vive, no se explica, se encarna. No se presume, se respira. Las personas no sienten la necesidad de decir, yo soy espiritual, porque la espiritualidad que necesita ser anunciada ya perdió su centro. La espiritualidad verdadera es como una raíz, invisible, profunda, silenciosa, pero es lo único que sostiene al árbol cuando llega la tormenta.
He visto personas que hablan mucho de Dios, de fe, de energía, de vibración alta, pero su vida se quiebra ante el primer viento. Y he visto otras que no dicen una sola palabra, pero la vida entera les tiembla encima y aún así se mantienen en pie. Una vez, trabajando en una comunidad de Bogotá, conocí a una mujer que nunca mencionó su fe. Nunca la oí hablando de espiritualidad. Nunca la vi en un templo. Nunca la escuché citar un versículo, una frase, un mantra, pero cuando ella entraba a una habitación, se sentía paz. Y cuando hablaba, la gente descansaba. Cuando abrazaba, uno comprendía que algo superior la habitaba. Un día le pregunté, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y ella me respondió, de donde no se cuenta, ahí entendí algo que jamás olvidé. Lo que realmente te sostiene no necesita validación de nadie. Tu espiritualidad no tiene que convencer a otros. Tu fe no tiene que ser defendida. Tu propósito no tiene que ser explicado. Tu conexión interior no tiene que ser publicada. Porque cuando una persona conecta con lo divino, lo sagrado, la vida, su alma empieza a tener un brillo que nadie puede imitar. Un brillo que no viene del maquillaje, ni del éxito, ni del aplauso. Viene del silencio, viene del dolor atravesado, viene de la resiliencia, viene de la búsqueda, viene de la caída y de la levantada. Viene de haber estado a punto de rendirse y no hacerlo. La espiritualidad auténtica es la que te sostiene cuando no hay testigos, cuando lloras solo, cuando el miedo te visita en la madrugada, cuando el camino se oscurece, cuando las puertas se cierran, cuando la vida parece no tener sentido. Ahí aparece esa fuerza interna que nadie te enseñó, pero que siempre estuvo adentro. Esa fuerza que no se puede fotografiar, que no se puede tuitear, que no puede entrar en una historia de Instagram. Esa fuerza que no se exhibe, porque exhibirla la debilita. Y te digo algo con honestidad. La mayoría de las personas no van a entender el origen de tu fuerza. Y no tienen por qué entenderlo, porque no vivieron lo que tú viviste. No lloraron lo que tú lloraste. No cargaron lo que tú cargaste. No sobrevivieron a lo que tú sobreviviste. Por eso tu relación con Dios, con la vida, con lo sagrado, debe ser tuya, tu refugio, tu tesoro, tu raíz. Compartirla está bien, pero exhibirla puede robarle profundidad. A veces, cuando contamos demasiado nuestra espiritualidad, la contaminamos con opiniones externas. Y la espiritualidad que depende de aprobación humana deja de ser espiritual y se vuelve social. Tú no necesitas justificar tu fe. No necesitas explicar tu propósito. No necesitas convencer a nadie de tu camino. Lo que importa no es que lo entiendan, lo que importa es que te sostenga. Y cuando ese sostén interno es real, la vida cambia de una manera silenciosa pero contundente. Te vuelves más sereno, te vuelves más fuerte, te vuelves más paciente, te vuelves más compasivo, te vuelves más tú. Ese es el tipo de fortaleza espiritual que no se predica, se transmite. Por eso, esta quinta cosa debe permanecer en secreto. No porque sea prohibida, no porque sea vergonzosa, sino porque es sagrada. Lo que te salva no se expone al ruido. Lo que te sostiene no se presta para discusiones. Lo que te conecta no necesita aprobación. Tus hábitos espirituales, tus rituales, tus conversaciones con Dios, tu camino interior, eso es tuyo. Y cuanto más lo proteges, más te sostiene. A veces las personas me preguntan, Kenji, ¿cómo se mantiene uno fuerte en un mundo tan caótico? Y les digo la verdad, guardando para uno mismo aquello que lo sostiene. No es un secreto para esconder, es un secreto para cuidar. Sanarás más, crecerás más, te alinearás más y tu vida tendrá una fuerza tan tranquila, tan profunda, tan sólida, que la gente te verá y dirá, no sé qué tiene, pero tiene paz. Eso no se logra hablando, se logra cultivando. Gracias por acompañarme a través de estas 5 cosas que deben mantenerse en secreto, no para esconder la grandeza, sino para protegerla. Que tu vida sea un jardín interior, que tus raíces sean profundas, que tu silencio sea fuerte y que tu camino sea tuyo. Honro tu proceso, honro tu crecimiento, honro tu búsqueda. Y si este mensaje te acompañó, te sostuvo o te iluminó de alguna manera, entonces cumplió su propósito.
No deje de suscribirse y formar parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.